El doctor Tulio fue durante 20 años director nacional electoral, así que su palabra nos aporta toda la experiencia y su palabra es sumamente calificada para todos estos temas que estamos abordando. Bueno, muchas gracias. Yo organicé todo lo que hay que cambiar. En primer lugar, decir que estoy alegre de estar hoy aquí, porque en esta y las previas, y estoy más alegre aún que esta sea la cuarta sesión y no la última, que haya previas y que sigan sesiones informativas, porque el Código Electoral busca regular tal vez la única actividad que involucra en igualdad de condiciones absolutamente a todos los ciudadanos y ciudadanas de un territorio. El vínculo de ciudadanía es mucho más que una cuestión jurídica. Es el apego, el arraigo, tiene que ver con el compromiso también. Y la actividad electoral, el día de las elecciones, es el único lugar, voy a dar las cifras nacionales por acá los conozco, pero también se proyectan a cualquier territorio. El día de la elección es el único día que 27, 28, la última elección vamos a tomar, 28 millones de personas se levantan más o menos a la misma hora y en 10 horas, en 600 minutos, no en 4 días, se dirigen a 17.000 lugares. En esos 17.000 lugares hay 100.000 urnas y votan. 28 millones de personas son las que votan, 35 los que están en el padrón, pero 28 se dirigen a 17.000 lugares y votan. Y cada uno de esos 28 millones de votos vale lo mismo. Vale lo mismo. Tienen la misma fuerza para llegar a un resultado. Después se suman esos votos y el que más tiene gana. Pero no hay ninguna otra actividad. Ni siquiera, yo antes decía que el esfuerzo logístico electoral era el esfuerzo más importante en tiempos de paz. No, también en tiempos de guerra, porque las guerras no abarcan todo un territorio nacional. Las guerras no abarcan toda una población, están localizadas y por lo tanto es el esfuerzo logístico más importante, pero fundamentalmente es el único que abarca a todos en igualdad. Y por eso merece la pena la discusión y la convicción de todos. Luego, las mayorías parlamentarias, vivimos una democracia representativa, las mayorías ponen en quicio la posibilidad de elegir unas u otras soluciones. Pero que se escuchen todas es fundamental, porque lo que legitima el resultado es el debate, no solamente levantar la mano. Ese poder de imponer una solución que tiene la mayoría se legitima si las minorías tuvieron espacio para ser escuchadas. Y las minorías no son solamente las representadas en la legislatura, sino las abarcadas por el proceso de que se esté tratando. Bueno, este es el más universal de los procesos, por lo tanto es fundamental. Y además, los casos que mejor funcionaron de reformas provinciales, que siempre se anticipan con mayor calidad a las reformas nacionales, también fueron precedidas de debate. Yo tuve la suerte, por ser uno de los de mayor edad de este lugar y de 40 años de dedicarme a la política y 25 de dedicarme a las elecciones, de participar del proceso de Córdoba, de sesiones como estas en Córdoba, en Santa Fe, en Salta, en la ciudad de Buenos Aires, y siempre me llevé más de lo que traje. Y hoy también ocurre lo mismo. Aprendo más de lo que puedo aportar. Y lo que aprendo en un lado lo transmito en otro, porque ese es el deber que tenemos los que nos dedicamos en algún momento a administrar, en otro momento a ser profesores o a observar, etc. Dicho esto, yo voy a mencionar algunas cosas, no voy a ser exhaustivo más allá de que le voy a mandar a la comisión mis comentarios detallados, pero fue muy útil escuchar los comentarios de ustedes y me parece un ejercicio cívico superlativo. Pero recordar, ir de lo general a lo particular, de algunos comentarios generales a algunas cuestiones puntuales que me parecen aportes para la comisión. Una es recordar que la ley electoral, que la sanción de una ley electoral, después le diré por qué digo ley electoral, es una seña de provincialidad.
El artículo 122 y el artículo 123 de la Constitución Nacional reservan para cada provincia la posibilidad de darse su propio gobierno, sus instituciones y elegirlos. Una provincia no ejerce en su totalidad, en su completitud, las atribuciones que la Constitución le otorga y que más allá que esta sea una provincia creada después, son originarias, hasta que no regula sus propios sistemas electorales. Mientras sea tributario de otros sistemas electorales, tiene amputada una parte de sus capacidades de autogobierno. Independientemente de que no se pretende la originalidad no es una virtud. Se pueden tomar antecedentes de la ley federal, de las leyes de otras provincias, todo está inventado y es bastante pretencioso pretender inventar, pero me parece que sí es importante completar el proceso de provincialización adoptando estas leyes. Y digo estas leyes porque precisamente para mí la legislación electoral no tiene que ser muy exhaustiva, tiene que tener definiciones, procedimientos y garantías. Definiciones, ¿qué es un partido político? La ley de partido político, cómo se vota, procedimiento, o mejor dicho, qué es el sufragio, qué es el voto válido, qué es el voto nulo, cómo se hace para votar, y luego las garantías cuando se incumple, el refugio de aquel que se siente desprotegido frente a sus derechos. Lo demás lo completa. Ahora, necesariamente la legislación electoral tiene que tener, además de definiciones, procedimientos y garantías, tiene que tener la regulación de los actores, por eso tiene que haber una ley de partidos políticos o una regulación específica de partidos políticos, independientemente que sea tributaria de la nacional, que automáticamente se le conceda personería provincial a los partidos con personería nacional, tienen que tener esa regulación propia y también tiene que haber, y es fundamental, un sistema legislado, regulado de gobernanza electoral. Y cuando hablamos de gobernanza electoral no es solo la intervención ante los conflictos, sino la administración electoral. Hermana pobre del derecho electoral, pero que en realidad sin administración no hay elecciones, no hay derechos políticos, no hay ejercicio ni del sufragio, ni de la campaña, ni de prácticamente nada. La libertad es un conjunto es acto, pero es un acto protegido. Y para ser un acto protegido tiene que ser un acto legislado. Ahora bien, ese conjunto de la ley de partidos políticos, la ley electoral y la ley del tribunal electoral, que crea una secretaría permanente, después entraremos brevemente en eso, eso sería, en algunos lados se llama el digesto electoral, en otros lados se llama el código de la democracia, el código electoral. De todas maneras, hace muchos años renuncié a las discusiones por lo que llamamos los abogados el nomen iuris, cómo se denominan las cosas, lo importante son las cosas. Pero me parece que el Código Electoral es el conjunto de las tres leyes y no una sola. Una la ley electoral, otra la de partidos y otra. El conjunto. ¿Por qué el conjunto digo? Porque hay que reescribirlo, o cuando se esté legislando, unas cosas tienen que compatibilizarse con otras. Uno de los problemas que plantea la filosofía jurídica son las antinomias. Cuando las normas responden a diferentes lógicas, a veces se contraponen entre sí y traen un conflicto. Conflicto para la ciudadanía, conflicto para el partido, conflicto para el juzgador, para el administrador que las tiene que aplicar y conflicto para el juez. Acá hay que buscar la manera de que las normas no sean conflictivas. Por lo tanto, el código es el sistema, cada una de las normas tiene que imbricarse una con otra, porque esto es un motor. Un engranaje, tienen que combinar para que funcione. Y el objetivo no son las elecciones, el objetivo es el ejercicio de los derechos políticos, elegir y ser elegido. Las elecciones son el medio, por lo tanto son una parte nada más. Pero esto empieza con el derecho de asociación, con el derecho de formar una agrupación política, con el derecho de asociación interna. Por eso el tribunal tiene que ser competente y tiene que intervenir para garantizar los derechos de los afiliados y tiene que tener competencia contencioso-partidaria. Sigue con el derecho de manifestación, las campañas, la expresión, las precampañas, porque una campaña ya tenés candidatos, ahora hay posibilidades, nadie llega a candidato
por aclamación, hay que construir una campaña. Bueno, eso tiene que estar regulado, no para limitar, sino para proteger, para que exista lo que en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, sería la circulación de las élites, para evitar esa ley de hierro de Michels, ley de hierro de Michels, de las oligarquías partidarias. Estoy hablando de 1919 que se escribió esto en Inglaterra. Yendo a los puntos centrales, instrumento de votación, es importantísimo. También es un anzuelo, no es una carnada. Es una carnada. El código es mucho más, la ley es mucho más y hay que revisarlo. En la última parte de la exposición volveré a la sistemática del código, pero para no evitar dar las definiciones más importantes. El instrumento de votación no es menor, no es neutral. No es lo mismo votar con boleta partidaria que con boleta única, que con boleta electrónica. Voy a excluir respetuosamente, convivo y respeto todas las opiniones sobre cada uno de estos mecanismos, pero vamos a centrarnos en lo que nos llama a debatir hoy, que es la boleta como está propuesta. Hay que revisar cuidadosa. Primero, el instrumento boleta única de papel es superior al actual. Fundamentalmente, no por la sustentabilidad de la que soy un defensor, la sustentabilidad ambiental, no por la sustentabilidad financiera de la que también soy un defensor. Y es cierto que durante muchos años se militó con la boleta en la mano. También es cierto que muchos no pueden. Yo fui candidato a intendente en un distrito de 600 y pico mil electores. No llegué a todo el distrito, no pude cubrir todo. El instrumento de votación, y yo era candidato de uno de los partidos grandes, el instrumento de votación tiene una función fundamental, y es que todos los ciudadanos, independientemente si están en el Maitén o en Madryn, independientemente si quieren votar a un partido que puede llegar a su casa con la boleta o no, independientemente si pueden votar a un partido que tiene el fiscal, no tanto el fiscal controlador de la elección, que en eso coincido con Pablo Secchi, tiene que estar, sino el fiscal que repone la boleta o no, independientemente de las capacidades logísticas de los partidos, no es solo un derecho de los partidos de estar en el cuarto oscuro, es un derecho del elector tener acceso a quién votar. Y solo por eso, es una cuestión de decencia política, de competir sin tanta ventaja, que las mayorías tienen que votar la boleta única. Por aquella cosa de jugar y decir, yo voy a votar por un instrumento donde arriesgo a la mayoría. Porque indudablemente todos los legisladores, esto yo lo decía, estoy casado con una ex legisladora, soy amigo de muchísimos legisladores, de todos los niveles. Todos los legisladores llegaron con el sistema anterior. Nadie debería votar en una cosa que pone en riesgo aquello que le da la capacidad de decidir. Y sin embargo es una cuestión de decencia política decir, este sistema es más justo. Este sistema le da a todos la misma posibilidad. Después está la campaña, después están estas otras cosas. Pero solo por eso. Aparte, está el tema de la sustentabilidad ambiental. Prácticamente es una discusión transversal. Estamos tomando decisiones en todos los campos de la vida y miramos con mala cara a los que fuman en lugares cerrados, miramos con mala cara a los que contaminan de cualquier manera y, sin embargo, aquellos que hacen las leyes, los que imponemos, los que disfrutamos o sufrimos o vivimos del poder derivado del voto, miramos para otro lado en cuanto a la responsabilidad ambiental del mecanismo por el cual tenemos ese poder. Imposible. No podemos exigirle a los pesqueros que no contaminen, a los sectores productivos que no contaminen, y nosotros no mirar la parte de la huella de carbono, de la huella ambiental que genera el mecanismo por el cual tenemos la posibilidad de decirle al otro que no lo haga. Sería casi imposible seguir legislando en materia ambiental si no revisásemos eso. Después por ahí se llega a la conclusión de que no es tanto. Yo estoy haciendo, junto con
el Instituto Universitario del Agua y el Ambiente una investigación sobre la huella de carbono de los procesos electorales, que va a causar algún ruido. Pero eso es muy importante. En un segundo nivel de importancia respecto del instrumento de votación está cómo revisarlo. Para mí tiene que estar en la ley el diseño del instrumento, pero antes de tomar una decisión definitiva hay que probar o hay que relevar cómo se desempeña el instrumento de votación. En Córdoba hay una boleta única muy parecida, no igual, pero muy parecida a la que se propone aquí y a la que se propone a nivel federal. En Mendoza también, pero tiene una diferencia formalmente. De fondo ninguna diferencia, formalmente tiene una diferencia. En vez de aplicar las categorías a las columnas, las categorías están en las filas y los partidos están en las columnas. En vez de ser así, son así. Yo soy abogado, por lo tanto no opino de cosas que no sé, pero sí puedo transmitir. Soy un abogado rectificado, entonces no opino de cosas que no sé, pero sí puedo transmitir las verificaciones empíricas. En 13 años de boleta única, de sufragio, BUS se llama en Córdoba, se mantiene siempre una elevada cantidad de votos en blanco, por lo que dijiste vos, de votos en blanco en las categorías debajo de gobernador. En la última elección, el voto en blanco de gobernador fue de 1,3 y el voto en blanco de todas las demás categorías 5,8. No, sí, 113.000 votos en blanco para gobernador, 780.000 en las demás. Porque la gente, pensando que estaba votando boleta completa, votaba el casillero de al lado. La de Córdoba también pone la foto del gobernador en lista completa y no en el otro. Produce una distorsión de los resultados. En Mendoza, con esta disposición distinta, la diferencia es de 1 a 3. Cuando una es de 1 a 5,8, en otra es 1 a 3. Y en Mendoza fue la primera vez que se usó. Todavía puede haber un aprendizaje que baje esos números. En Córdoba está consolidado, 13 años votando así, y sin embargo sigue habiendo, 13 años no es tanto, porque en Córdoba se vota cada 4, ¿no? Pero son la tercera ocasión en que se votó, y sigue habiendo un alto voto en blanco. No es necesario cambiar todo. Hay que estudiar de qué manera se puede hacer un diseño gráfico que advierta sobre la necesidad de que uno puede tener dos formas de votar con la boleta única. O bien votando lista completa, para lo cual hay que hacer una sola marca, o si no, que hay que hacer tantas marcas como quieren. Yo, respecto de este diseño en particular, no comparto que exista una opción de voto en blanco. No lo comparto porque creo que el voto en blanco es el no voto. El voto blanco va de suyo. No es una decisión. Y si lo es una decisión de no hacer. Entonces hay que suprimir eso y el efecto es el mismo. Uno no marca y no marca. Porque si no pareciera que estamos estimulando el voto en blanco como si fuera un octavo partido. Son 7 y voto en blanco. Es lo mismo que el voto nulo. Esto en otros sistemas podría tener justificación, en este no. Y además, ¿por qué? Se dijo, no sé si son 105, 108 elecciones que ya observé internacionalmente. En ningún lado hay esta opción. Porque en ningún lado se discute tanto, porque siempre se votó desde 1869 en Australia. Se empezó a votar con boleta única. Entonces, a nadie se le ocurre dar una discusión tan profunda sobre algo que es natural. Por supuesto que es importantísimo la capacitación. Nosotros llevamos 40 años votando de esta manera y por lo tanto va a haber que hacer, hay un costo de aprendizaje. Pero por otro lado, el otro día estaba en una discusión como esta, no legislativa, pero en un debate como este, y alguien me interrumpió y dice, perdón, yo no sé cómo se vota de otra manera que no sea con boleta única, porque yo toda la vida en Córdoba voté con boleta única y en las elecciones nacionales son nacionales, como diciendo, ¿qué me importa lo de la nación? Si a mí lo que me importa es lo de Córdoba, que es con boleta única. Lo mismo los santafesinos. Entre Santa Fe y Córdoba, la diferencia es que en Santa Fe hay una boleta por cada categoría.
Hay muchos países que es así. Yo vengo de México, donde Morena acaba de ganar en todo el territorio y en todas las categorías como nunca en la historia, con 6 boletas y 6 urnas diferentes. Pero como ex administrador electoral y como ex director del Correo y ahora de nuevo asesor del Correo, les aseguro que es una locura logística tener tantas urnas y tantas cosas. Se puede hacer bien siempre y cuando se mantenga la individualidad de las boletas provinciales respecto de las nacionales. Un poco lo que dice el proyecto nacional que prohíbe adherir categorías, aunque haya simultaneidad que se haga el mismo día, no se pueden adherir las categorías nacionales a las provinciales, porque si no la cantidad conspira contra la capacidad de decisión de las personas. Hay que pensar que esto no lo hacemos para beneficiar a los partidos, ni al gobierno, ni al Correo, ni a los jueces, lo hacemos para los ciudadanos. Entonces tiene, al final, y esto es la parte que olvidé decir, inviten a estas sesiones a algunos diseñadores gráficos. Hay gente que se dedica a estudiar el impacto del diseño en el resultado de las boletas. Háganlo. O autoricen a que el diseño final lo haga el Tribunal Electoral, previa consulta técnica. Yo trabajé muchos años y fui secretario de Raúl Alfonsín, que me decía que un camello es un galgo dibujado en un comité. Pues, ¿viste? Uno viene, le agrega algo, que sale con joroba, todo para poner contento a todo el mundo. Bueno, lo mismo puede ocurrir con la boleta. Saquemos todo lo que sobra, lo que no sea imprescindible, y démosle a un diseñador gráfico, dejemos las cosas que son procedimientos y garantías y démosle a un diseñador gráfico a ver qué sale. Seguro que sale mejor que por un abogado. El problema es que en general las hacemos los abogados. Una locura. Locura que tiene que ver con lo de la gobernanza electoral. En materia de gobernanza electoral, entendido por eso, ¿quién decide las cosas de la administración y quién dirime los conflictos? Son dos funciones separadas y diferenciadas. Una cosa es organizar una elección y otra cosa es resolver los conflictos partidarios o los conflictos electorales. En el mundo y en las Américas, en América Latina es la única región del mundo que tiene gobernanza electoral permanente en todos los países y que tiene leyes electorales escritas y permanentes. En otros países hay comisiones electorales que se integran y se desintegran, no hay profesionalismo electoral. Acá tenemos, en eso estamos más avanzados que el resto del mundo. Ahora bien, la palabra, a veces los nombres confunden, los nombres definen, pero a veces confunden. Cuando se habla de tribunal electoral o de jurado, todo lo asimilamos con justicia. O cuando hablamos de justicia, yo soy profesor titular de una asignatura de posgrado que se llama justicia electoral. Nunca hablamos del Poder Judicial en justicia electoral. Justicia electoral es el conjunto de organismos de gobernanza electoral que dirimen conflictos. Pero en el mundo, y en América en especial, el jurado contencioso electoral del Ecuador no es parte del Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras no es parte del Poder Judicial. El Consejo no es parte del Poder Judicial. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador tampoco. El Tribunal Supremo de Justicia Electoral, a pesar que dice la palabra justicia, no es parte del Poder Judicial en Paraguay. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil sí lo es. El Jurado Nacional, el Jurado Calificador de Elecciones de Chile tampoco. El Jurado Nacional de Elecciones, bueno, así podría seguir. Y salvo dos países, la Argentina, que tiene la Cámara Nacional Electoral, que es un fuero especializado, y Brasil, todos los demás no son del Poder Judicial. Por lo tanto, esa matriz jurisdiccional que muchas veces le queremos dar, que yo creo que es una ventaja en nuestro país, solo debe aplicarse a las cuestiones que su naturaleza requieren, esas garantías de independencia del juzgador y de igualdad de las partes que permite el derecho procesal. Por lo tanto, lo contencioso claramente tiene que estar inserto en el Poder Judicial, pero la administración electoral no, requiere. Es más, la mayoría de mis ex colegas, yo sigo participando de la Red Mundial de Justicia Electoral, sigo participando, me voy dentro de 2 semanas a Panamá a congresos electorales. La mayoría son ingenieros, sociólogos, incluso algún cientista político, ahí, extraviado, politólogos,
o no profesionales. Son personas que tienen idoneidad para administrar y que son elegidos por mecanismos, la mayoría de las veces políticos, pero donde hay en Perú, por ejemplo, hay que superar un concurso que es dificilísimo de superar, es periodista. La profesión del jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es periodista. Y es un gran jefe. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en la ley de gobernanza electoral, tal vez mantener el nombre de secretaría, pero que no tiene que estar inserto en el Poder Judicial. Tiene que ser, yo siempre soñaba, y por eso tuve muchos conflictos con la justicia electoral, son todos amigos míos, pero tuve conflictos, en una agencia, en un instituto como el de México, en una agencia electoral. Bueno, puede ser que dentro de esa secretaría electoral haya dos ramas. Una secretaría contenciosa, que sí siga las normas del procedimiento jurisdiccional, y una administración general que sea la que define en qué colegio se vota, cómo se inscribe el partido, cómo se inscriben los padrones, etc. Una división de clases. Yo a la contenciosa, si le quieren dar las mismas características que tienen los empleados, los funcionarios judiciales acá, o el rango que fuere, puede ser. Pero la otra tiene que circular, no puede ser vitalicia. Tiene que ser de algo así como 6 años, un periodo y medio de los que son elegidos. Tiene que haber circulación. ¿Por qué? Por lo que decía el preopinante, señor. No solo la tecnología, los usos y las costumbres y la administración de cualquier cosa evoluciona rápidamente. Y la tendencia, todos somos conservadores, es una cuestión de tiempo. Podemos ser muy revolucionarios de jóvenes, pero todos somos conservadores al final. Y entonces que no nos agarre, que nos nombren cuando somos revolucionarios, pero que estamos trabajando de otra cosa cuando somos conservadores. Es así. Yo tengo 60 años, no pienso igual que a los 40, o menos, a los 30 y pico, cuando me nombraron director nacional electoral en un extraño suceso. Pero, bueno, esto es así. Entre también las cuestiones que me parecen importantes, no voy a entrar en detalles, pero es la redacción original, de la que yo tuve acceso hace muchísimos años, hace más de 10 años tuve acceso a la redacción original porque fue un trabajo académico y que es valiosa, pero mirada a través del tiempo debería incorporar las evoluciones que tuvo la praxis internacional y la praxis nacional. Creo que hay que tener en cuenta y hay que considerar la Ley 6031 de la Ciudad de Buenos Aires. Es la más moderna y tiene una técnica legislativa diferente. Por ejemplo, al principio, es una cosa que cuando yo estudié Derecho, cuando nosotros estudiamos Derecho, no se hacía. Y cuando lo vi por primera vez dije, esto no puede servir. Y sin embargo es muy útil. Al principio enumera una serie de principios que debe cumplir no solo la propia ley, sino el que la aplica. Y también el que la juzga. Son directrices de interpretación. ¿Y por qué es así? Porque como evoluciona tanto rápidamente, vos tenés que tener un punto de apoyo para decir, bueno, ahora los votos se cuentan con un contador manual, y luego con calculadora, y luego con computadora, y luego con una notebook, y luego con un teléfono. Pero el principio de fidelidad del recuento es un principio inalterable y por lo tanto el medio que se elija tiene que cumplir con esto. Antes no legislábamos así, porque legislábamos para 100 años, para 200 años, no cambiaban tanto las cosas. Todos los abogados tenemos una matriz del derecho romano. El matrimonio cambió en los últimos 40 años como institución jurídica, pero tiene 2200 años, más o menos con la misma legislación del Código de Justiniano. Y así la hipoteca y todos los institutos del derecho. Entonces, primero, yo agregaría unos principios. Segundo, yo creo que como esto es un acto de provincialidad, y más allá de que el artículo 256 de la Constitución del Chubut establece que se vota con el padrón nacional, yo no renunciaría a que la geografía electoral tenga que ser más flexible. Por lo tanto, incorporaría la posibilidad de que los órganos de la gobernanza electoral del Chubut, que pueden ser
la legislatura, que puede ser, que debería ser la legislatura. También podría ser el Tribunal Electoral o la legislatura a propuesta del Tribunal Electoral, que sería lo mejor, esta parte administrativa del Tribunal Electoral, pero que sea consagrado políticamente, pueda dividir la provincia en jurisdicciones, en circunscripciones, porque si no, yo que soy un fanático del sistema rionegrino, del sistema mixto, que es el sistema alemán en realidad, pero bueno, el sistema rionegrino, bueno, tenés que tener modo de la ley que te lo permita. Entonces, ir adelantándose a las posibilidades, no renunciar a la potestad de definir la geografía electoral, no renunciar a la posibilidad de, por más que no podamos hacer padrones propios, poner en el código qué es un padrón provisorio, qué es un padrón definitivo. ¿Por qué? Porque puede haber en los municipios con autonomía, en la propia provincia, algún criterio de la ley que no coincida con el Código Nacional. Entonces tal vez haya exclusiones o inclusiones distintas que para la elección provincial tengan validez y que si solamente ascribimos al Padrón Nacional no se pueden utilizar. Ustedes están avanzando en una cuestión filosófica importante, el voto de los privados de libertad, varias formas de votar. Bueno, ¿quién les dice a ustedes que el día de mañana los residentes transitorios, pero no porque estén en itinerantes, sino que estén estudiando, que estén trabajando en otra provincia, no puedan votar también? Bueno, ustedes tienen que poder legislarlo, poder tomar la decisión. ¿Por qué? Porque el Código Electoral no es la última ley, es la primera. Es el marco en el que se desenvuelven los derechos políticos. En la medida que no se contemplen, se están atando las manos. O después va a ser más dificultoso. También, y se nota ahí la factura del juzgado federal de muchas cosas, la justicia federal no hace el escrutinio provisorio, entonces no la menciona, pero el escrutinio provisorio es políticamente el más importante de las operaciones. Si uno se va a la noche, y a mí me tocó en el 2015 empezar a dar resultados a las 11 de la noche, casi me linchan. Tenía medio país puteándome. Entonces, si uno no regula el escrutinio provisorio, ¿qué pasa? No existe porque uno no lo ponga así, existe igual. Lo que pasa es que no tiene norma, entonces algunos derechos no van a estar garantizados. Yo siempre, antes y después, pero especialmente después, dije, ojalá yo no hubiera tenido el poder de decidir a qué hora publicar, y bueno, se podría todo si los daba a las 9 de la noche el resultado, pero por lo menos iba a estar cumpliendo la norma. Al no tener norma, me perjudicó. Me perjudicó, creo que truncó parte de mi carrera, después me rehice, pero me perjudicó efectivamente. Porque no siempre tener todo el poder es conveniente. Es mucho mejor ejercer un poder reglado. Otra de las cuestiones que yo incorporaría es un concepto también moderno, no existía en el 2014, o prácticamente no existía, que son los consejos, la ciudadanización de la gestión electoral. Consejos de ONG y consejos ciudadanos, consejos de partidos políticos que en forma consultiva acompañen a la organización electoral, evitando tener que llegar al amparo, evitando tener que llegar a la judicialización de un procedimiento como la definición del cuerpo de las boletas. Ahora el Estado, el órgano electoral, va a tener una obligación que hasta ahora era medio pasiva, la de aprobar el modelo de boleta. Ahora va a tener que confeccionarlo. Mejor discutir los diseños en un lugar donde estén todos los partidos, en un consejo, y que, si bien no es vinculante, tengan la posibilidad de evitar la instancia jurisdiccional, la judicialización, con toda la utilización maliciosa que se puede dar de la judicialización de los conflictos administrativos. Porque existe también una tendencia que en el 2014 no existía, pero empezó a existir en el 2017 en el mundo, no acá. De hecho, todavía acá no llegó tanto, que es que los partidos que no pueden competir con el que va a ganar la elección, porque más o menos se sabe quién va a ganar la elección, lo que hacen es embarrar la cancha, competir contra el órgano electoral, de manera tal de que quede la duda sobre el que ganó la elección. Eso se llama dialéctica del fraude, está muy escrito en la OEA, estamos ahora con la fake news y con todo eso, se potencia, y hay que tratar de poner cortafuegos.
de evitar. Así como agregar a los delitos electorales las cuestiones vinculadas a la fake news y a la desinformación, las reglamentaciones de campaña que le permitan al órgano electoral, sin restringir la libertad de expresión, pero verificar la certeza. Porque el problema de la desinformación es la desinformación maliciosa a sabiendas de que es falsa, la difusión de datos falsos a sabiendas de que son falsos. Y eso es materia corriente. Ya no solo en las campañas, sino ahora estamos inaugurando una forma de gestión de gobierno. Pero bueno, hay que tratar de evitarlo. No nos podemos rendir ante las cuestiones. Es bueno que haya un capítulo de observación electoral. La observación electoral no es dirimente, no es vinculante, pero, viste, como la mirada de alguien, cuando uno tiene más de 21 años, el padre ya no le puede decir qué hacer, pero la mirada del padre te evita algunos dolores de cabeza a veces, porque uno se restringe. Bueno, la observación electoral también, si está bien hecha, si no es invasiva, si no es imperialista. Ahora, hay que definirla un poquito mejor, hay que poner la obligación, para no reproducir cosas que ya están, y que ya están muy bien hechas, hay que decir que los observadores deberán cumplir las normas mínimas de Naciones Unidas sobre observación electoral. Hay dos instrumentos muy importantes a los que hay que hacer que aprendimos en Derecho Internacional Privado, el reenvío. Y con eso nos ahorramos, pero estamos haciendo, igual que la Constitución con los tratados de derechos humanos, hacerlo en la observación. Es un camino bien recorrido a nivel internacional y me parece que sirve. Corrección para la exposición de motivos. No sería la primera provincia que tiene regulada. La ley 6031 desde el 2018 ya la regula y tiene un capítulo en la ley de la Ciudad de Buenos Aires, la Cava. Cuando se escribió esto era innovador, pero la legislación de la ciudad ya la incorporó. También le daría una vuelta más a las cuestiones financieras. También le daría más unas cuestiones financieras, especialmente a los acuerdos económicos de las alianzas. Siempre son problemáticos. Nadie le presta mucha atención porque todos quieren firmar rápido una alianza cuando se vencen los plazos, pero después hay problemas con el reparto de la plata posterior. Entonces me parece que ahí hay que darle alguna validez. Acá va a haber más gente en contra que a favor, pero bueno, ahí la matemática manda, a la cantidad de afiliados que tiene cada partido, como una de los parámetros para distribuir los fondos al interior de una alianza. Porque efectivamente quien más afiliados tiene seguramente tiene más obligaciones económicas emergentes de esa cantidad de afiliados. Es polémico, pero yo no vine acá a que me voten. Después, creo que hay que pegarle una lectura a las cuestiones de género en toda la redacción, pero eso es técnica legislativa. Yo veo voluntad de hacerlo, por lo tanto no es un problema, eso es cuestión de técnica legislativa y veo además la voluntad de revisar esto. Revisar un poquito más de los delitos y detalles como lo que se dijo hoy, las boteletas sin usar no pueden ir dentro de la urna, porque dentro de la urna solo tienen que ir aquellas cosas que son la prueba material del resultado electoral. Las boletas sin usar tienen que ir en un sobre específico que se ponga al efecto. Pero, ¿por qué? Porque si no, en el caso de que un acta no cumpla las condiciones de validez, cuando hay que abrir en un escrutinio definitivo y están cosas que no son conducentes a reproducir materialmente el resultado electoral, lo que sobra obstaculiza. Entonces hay que quitar los obstáculos. Esto no es letra mía, sino de la doctora Servini de Cubría, que nos lo advirtió respecto del proyecto nacional. Bueno, estas son más o menos las cuestiones más importantes. Seguramente hay muchas cosas que dejo. Voy a mandar el análisis de los proyectos. Yo tengo desde los proyectos. Creo, si ustedes me dijeran, y ustedes han visto que les he hecho muchas observaciones, pero si ustedes me dijeran, mira, estamos para votar por sí o por no, los proyectos como están representan un avance importante porque abarcan y garantizan mejor los derechos que están llamados a proteger. Pero habiendo posibilidad de incorporar algunas cuestiones, me parece que vale la pena. Y esto no es ir en demérito
de los autores, ni de los legisladores que lo hicieron propio, ni de los que los impulsan. Es al contrario, es construir sobre lo que está bien, simplemente adaptándolo, no solo por el tiempo que pasó, sino por lo que se decía. Una ley electoral es una constitución en pequeño, porque es aquella que habilita la participación y que la garantiza. Entonces hay que pensar en cómo se va comportando la sociedad. La tecnología es un ejemplo, no tanto en la cuestión del voto, que eso está lejos todavía, menos de lo que piensan, pero está lejos, pero sí en cuanto a todo lo demás. Yo creo que la identificación personal en poco tiempo solo va a ser biométrica, con todos los problemas que eso lleva, pero solo va a ser biométrica. ¿Por qué? Porque falla menos. Les doy un dato nada más sobre este tema, que no tiene que ver con el voto, sino con el recuento. La transcripción manual de resultados que se hace todos los años electorales, de un acta escrita manualmente a el sistema informático, que se hace en el correo, que yo lo modernicé muchísimo, etcétera, pero igual es una transcripción manual. En la primera grabación tiene 85% de aciertos, o sea, 15% de errores. La lectura con inteligencia artificial tiene 98% de aciertos. Por lo tanto, vamos a seguir haciéndolo manualmente porque por ahora nosotros no podemos permitirnos un 2% que no nos permita saber cuál es ese 2%. Hasta que no podamos darle una vuelta más, vamos a seguir transcribiendo manualmente. Pero sabemos que hay que volver a leer el 15% y volver a cargar el 15%. Entonces, la tecnología avanza a una velocidad que nosotros no nos imaginamos. Todos los sistemas de información financiera que hay en los países más avanzados, que tampoco son muchos, porque nosotros tenemos un buen sistema electoral, sólido al menos, incorporan inteligencia artificial para hacer el análisis de gastos, porque no se podría llegar en tiempo oportuno para realmente decir cuándo un partido está incumpliendo las normas. Ya sería tarde. Y ustedes saben que si hay algo que es vergonzoso y es una deuda de la justicia electoral y del sistema, yo he sido redactor de todas esas normas, por lo tanto me hago cargo de esa parte, es que una causa por financiamiento irregular de un partido político puede tardar 6 u 8 años. Teniendo en cuenta que cada 2 años hay internas en los partidos y pueden cambiar las conducciones, 3 conducciones después de los que cometieron los errores son los que tienen que pagar las multas o hacerse cargo de las imposibilidades de las sanciones que se le aplican a los partidos, cuando se le aplican. Creo que tenemos que dejar abierta la puerta y confiar en un sistema de gobernanza electoral que, si tiene estos consejos ciudadanos de partidos y de ONGs que van acompañando, no vinculantes, pero que van acompañando la gestión, van a generar mayor confianza pública. Ninguna ley resuelve los problemas por sí misma, pero crea los estímulos para cambiar las conductas. Uno legisla, no solamente, si no tendríamos que derogar el Código Penal, porque se siguen asesinando gente, a pesar de que desde 1921 tenemos un Código Penal. Pero en realidad las leyes intentan reflejar los valores predominantes en cada momento. A veces marcan caminos. Creo que están marcando un camino importante, no solamente para la provincialización y para la autonomización, sino también para mejorar la calidad y simplificarle la vida a los ciudadanos, que son los que, en definitivamente, los destinatarios finales de toda esta actividad. Gracias. Creo que, por lo menos yo tengo claro, que las provincias patagónicas son provincias más modernas. Desde todo punto de vista son provincias más modernas que otras y son las únicas provincias, esto que vos acabas de comentar, que en el derecho constitucional colombiano, que tal vez sea el más avanzado de Sudamérica, se llama el Estatuto de la Minoría. El Estatuto de la Minoría es la ley de leyes, es más importante que el de la mayoría, porque la mayoría es mayoría. El Estatuto de la Minoría es la medida de calidad institucional. Este relato que vos acabas de hacer sobre las potestades que tienen las minorías, no solamente justifica y legitima la prima de la mayoría, la prima de gobernabilidad, sino que habla de la
calidad institucional. La calidad institucional se mide por el poder de la minoría, porque las mayorías ya tienen poder de por sí. Así que me parece correcto. Y cuando hablé porque por alusiones, como soy rionegrino consorte, siempre le hago propaganda al sistema, pero bueno, era eso nomás. Les voy a mandar los comentarios escritos porque me gusta, es mi costumbre y bueno, luego también la implementación de estas modificaciones, la creación de las oficinas que se crean, la capacitación, que tal vez no tiene que estar en la ley, pero que es un mecanismo que no se puede ignorar en el debate. ¿Por qué? Porque la interpretación originaria es lo que se diga en el debate. Me parece muy importante, porque una transformación electoral requiere tres cosas. Una ley clara, un órgano de aplicación profesional, pero fundamentalmente una ciudadanía informada. Y eso es responsabilidad de todos, no solo del Estado, no solo de los poderes públicos, sino también de los partidos políticos que tienen que coadyuvar y que en el modelo argentino, a diferencia de otros modelos, los partidos políticos son coadministradores de la elección. Por eso tienen también tantas facultades y tantas legitimaciones para impugnar, para protestar o para fiscalizar. Gracias. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Quería hacerle una acotación sobre un tema que tocó usted recién cuando estuvo en la locución, sobre los fondos de los partidos políticos cuando hacen alianza, que beneficia, digamos, a los partidos aquellos tradicionales que tienen más afiliados. Yo particularmente no estoy de acuerdo en eso, porque todos los partidos políticos tienen que tener la misma igualdad en el momento de hacer una alianza, y no por los afiliados tendrían que tener más o menos fondo, ¿no? Porque en realidad todos hacen política y todos tienen la buena voluntad de hacer la mejor política, ¿no? Particularmente, si en algún momento se toca ese tema, no estaría de acuerdo, pues vuelvo a repetir, todos tenemos que estar en la misma igualdad de hacer política y hacemos la mejor política posible, ¿no? Gracias. Está bien, está bien. Son criterios. A mí, como me tocaba administrar y repartir, tenía la complejidad de fórmulas bastante alocadas. Pero bueno, son criterios. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido una tarde muy enriquecedora. Gracias.